¿Ustedes matarían por un ideal? No. Es que a veces los ideales son muy buenos, muy potentes. Potentes como el tema de hoy. ¿Cuál es la obra que vamos a ver hoy? La obra de hoy es El juicio de Vicente Leñero. Bienvenidos a otro capítulo más de Echando el Drama. Y me encuentro aquí con... ¿Cómo estás, Víctor? Bien, ¿y tú, Dante? Perfectamente. Ari Hernández. Ay, chicos, súper contenta porque está el drama de hoy, pero de apaga la vela y huye, como dicen. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la obra del juicio de Vicente Leñero, quien casi de manera enigmática presenta el asesinato del único presidente reelecto en la historia de México. Vámonos. El presidente Hasta Álvaro hoy, porque, Obregón. espérenlo. Porque no sabemos. Sufragio efectivo, no reelección. Sabemos. Sí, o sea, este es el único presidente que ha sido reelecto en toda la historia de México y es asesinado tras esta premisa que les voy a leer. En los años de 1925 y 1926, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el general Plutarco Elías Calles, enfatiza mediante disposiciones legales y estrictas represiones la forma de los artículos de la Constitución de 1917, limitando las facultades de la Iglesia Católica en México. Vámonos. O sea que estamos hablando de un evento histórico para comenzarnos. O sea, es un momento 100% histórico. ¿Podría decirse, Dante, que es teatro documental? Sí, pues es nuestra primera obra de teatro documental y este es un teatro, pues vamos a explicarlo sencillamente, donde agarra un suceso de la vida real, le pone un poquito de ficción para que no sea tan aburrido. Claro. Muy poquita ficción porque este suceso Es casi impecable como sucedió en la vida real. Y pues tenemos a Vicente Leñero, que es uno de los primeros que hacen teatro documental en Latinoamérica. Un súper dramaturgo mexicano, ¿verdad? Leñero. Y que esta obra la escribe en 1972, si no estoy mal. Sí. ¿Verdad? Pero los acontecimientos, ¿en qué año ocurren, Víctor? 1925 y 1926. Fíjense, obviamente Vicente Leñero no data desde aquellos años. No. Es mucho más Reciente. Sin embargo, esta obra está escrita casi de manera enigmática, porque la obra no nos va a decir qué, nos va a decir usted juzgue por los hechos. O sea, estos son los hechos y... Usted hágase sus ideas. Está bueno. Y es bien importante en este periodo de la historia porque siempre hablamos de conocer nuestra historia y también el teatro pues tiene esa función, ¿no? De vamos a revisar qué sucedió en nuestro México y este hecho, vamos a hablar también de la Guerra Cristera. Claro. Sí, porque de hecho, o sea, estas medidas que tomó Plutarco Elías Calles contra la Iglesia, no contra la Iglesia, contra las facultades que tenía la Iglesia, detonaron una resistencia por parte de la comunidad católica en el México de aquel entonces. Lo que conocemos ahora como la Guerra Cristera. El movimiento denominado Guerra Cristera. Claro que ellos no se decían, somos la Guerra Cristera, o sea, Sí, alguien en la historia el los tiempo denominó. después lo determinó así. Ok, pero tal cual en la obra lo que pasa es el asesinato del expresidente en aquel momento, Sí. Álvaro Obregón. Lo acaban de reelegir y van y lo matan. Esta obra fue publicada contra presión y censura en 1972, como dijiste, y es característica del teatro documental, ya que narra este suceso que es como casi silenciado, porque bueno, yo no me acuerdo que en mi libro de historia dijera que fue asesinado con este contexto. No, es que está algo complicado. No sé si ustedes recuerdan en la primaria donde ves el capítulo de México de la Guerra Cristera, es 2 párrafos, 3 párrafos a lo mucho. La Guerra Cristera Nada más te sucedió. dice Fin. de que nada más te dice de que pasó de tal año a tal año, y bye. Y de hecho, no recuerdo, a lo mejor yo era mal estudiante de historia, pero no recuerdo que hayan mencionado a Álvaro Obregón su muerte.
en el contexto de la Guerra Cristera. Bueno, pues en esta obra vamos a saber que fue un poco polémico y ahorita nuestros espectadores o los que nos están escuchando, quiero saber cómo inicia esta obra, Víctor. Va. La obra inicia con la primera comparecencia del juicio contra José de León Toral, a quien le diremos Toral nada más, y Concepción Acevedo de la Yata, a.k.a. la Madre Conchita. Ambos personajes 100% históricos. 100% históricos, hay registro de ellos, existieron. Y bueno, llamarse Concepción Acevedo de la Yata para mí es como, suena bien acá, de la Yata. Como de la Yata. La Yata. Se escucha poderoso. Esa mujer trae mando. Pues esta mujer trae ahí oscuras intenciones. Claro. Pero vamos a iniciar con Toral. La acusación a José de León Toral. Es criminalmente responsable como autor del delito de homicidio intencional por haber privado de la vida al general Álvaro Obregón, dice el procurador. El procurador en este juicio es como el magistrado legal, el juez, algo así. Concepción Acevedo de la Yata, esta es su acusación. Es criminalmente intencional de homicidio perpetrado en la persona del señor Álvaro Obregón porque concibió tal delito, resolvió cometerlo, lo preparó y lo ejecutó por medio de José de León Toral, a quien indujo a delinquir abusando de su autoridad y poder, valiéndose de promesas. O sea, hace que la Madre Conchita contrató al José... No, ni contrató, porque no fue por dinero, fue por ideales, ¿no? Por el ideal Mandó matar al presidente, o al expresidente, o al presidente recién reelecto, con este señor Toral. Y es que en ese tiempo la iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, o sea, la Guerra Cristera es un producto de la descentralización del poder de la iglesia que viene arrastrándose incluso podríamos decir que desde la conquista. Claro que después vino esta imagen de la iglesia como que después de la independencia, después de la revolución. Es que estamos situándonos en un tiempo justo después de la revolución, ¿no? Sí, justo después de la revolución. No tengo las fechas exactas, pero según yo son apenas unos años después de la que se dio como la conclusión de la revolución, que empieza la ley de calles, como dijiste ahorita, ¿verdad? La nueva constitución, ¿no? La nueva constitución. En 1910, bueno, sucede la revolución. Recordemos que vivíamos en un México donde vivíamos aplastados todavía un poco por este México obrero, donde no tenían derechos y estaban buscando los derechos. Y estaba muy centralizado el poder en la capital. En la capital, y también la iglesia tenía todavía mucho poder. Y hasta 1917, que es la nueva promulgación de la Constitución, es cuando ya le empiezan a quitar poder a la iglesia, ¿no? Sí, pero fue de hecho de una manera violenta porque se especificaron ciertas peticiones. Solo podía haber un sacerdote por cada tal cantidad de metros y habitantes. O sea, no puede haber sacerdotes extranjeros, todos tenían que ser mexicanos. Eso yo no le veo. Pero El punto es que las medidas se fueron muy extremas, Vic. Permítame, las situaciones de la posesión de lugares de la iglesia las quitaron. O sea, si la iglesia manejaba una escuela, ya no. Si manejaba un hospital, ya no. O sea, todo esto, como dices, o sea, no fue el qué, fue el cómo. Y en esto viene todo este descontento de la comunidad católica y que lleva un levantamiento armado, ¿no? Bueno, es que también, o sea, eso que decías de que no entiendes el por qué no había sacerdotes de otros países, recordemos que cuando se iba a hacer, por ejemplo, algo, una fábrica o minería, se traía a los europeos y a enseñarle a los mexicanos, ¿no? Entonces todo pasaba, si tú querías una plancha o si tú querías una lavadora, todo lo traías de afuera. O sea, México tenía muy pocas oportunidades de crear sus propios productos. Todavía. Entonces era un México ya cansado, ¿no? Como también de los extranjeros. O sea, por eso viene la revolución. Claro. Pero bueno, entonces ahorita nos situamos ya en esto. Y a Calles y a Álvaro Obregón son a los que se les ve responsables de parte de la comunidad católica. Así es. Entonces, bueno, regresando al juicio, ya se leyeron las acusaciones y el defensa de Toral dice que, así se llama en la obra, defensa de Toral, que no pueden sentenciar a muerte a Toral porque él cometió un delito político, un crimen político.
un delincuente político es una persona que según el Código Penal, bajo el título de delitos contra el régimen constitucional y legal en el cual se agrupan los tipos de rebelión, sedición y asonada, como lo reconoce la sentencia C-986 del 2010. Eso es ahorita. En aquel entonces la definición incluía asesinar al presidente. Creo que asesinar a cualquier persona es malo, asesinar a un presidente sí es un crimen político. Claro. Sí, porque lo estás asesinando por un ideal, ¿no? A eso se refiere, como crimen político. Sí, hay algo detrás, no es como que iba pasando Álvaro Obregón por la calle y vámonos. Sí, no es pasional, ni es así de oportunidad, ni es por robarle algo, ¿no? Es porque hay un ideal detrás. Oye, imagínense qué tanto tienes que planear un asesinato. O sea, ahora imagínate lo que hay detrás de un asesinato a un presidente. No, o sea... Por la madre Conchita. La madre Conchita, exactamente. Ella estaba detrás. Eso había detrás. Que las conchitas son tremendas. Oye, las conchitas, sí. Yo pienso en la concha de azúcar. Te cae pesada, pues así como la madre Conchita. Ella cayó muy pesada. Cayó muy pesada, le cayó bien pesada a Álvaro Obregón, ¿no sabes? Un saludo a todas las Concepciones. A todas las conchitas. Saludos a mi prima Concepción, que la quiero mucho. Dante ya te dijo pesada. No. Oye, porque ya regresando a la obra y todavía en la vida real, esto ocurre en un restaurante, ¿verdad? Sí, así es. Pero vamos a ver quién es este hombrecillo que mata a un presidente. José de León Toral, oriundo de Matehuala, San Luis Potosí, de 27 años, un bebé. Un baby. ¿Quién se identifica? Chaviza. Era profesor de dibujo y narra cómo es que comete el asesinato de un presidente, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquito de su carácter. Él estaba inspirado por el atentado fallido de Luis Segura Vilchis. Comenzó en su mente, a través de este atentado, a gestarse la idea de que, ¡wow! ¡Qué intensos! Intentaron matar al presidente. O sea, ahí inició todo. Y luego después, poco a poco, su mente dijo, entonces esa es la solución para que la iglesia regrese al poder. Esto, colindando muy consecuentemente, es que yo no sabía que eso sucedió cuando conoce a la madre Conchita. Ahora, aquí es donde entra la figura de la madre Conchita. La única manera, le dijo la madre Conchita, en una plática muy inocente, en que puede que se compongan la cosa es, entendiendo la situación de los católicos, es indispensable que muera Obregón, Calles, o sea, Plutarco, y el patriarca Pérez. Así que yo no te estoy diciendo qué hacer, pero fíjate que sí tenemos solución, sí se puede resolver esto. Que si un alacrán le tiene a bien picarle, pues eso estaría genial. Bueno, el punto es que se juntaron el hambre y las ganas de comer. Así es. Y hicieron un match así perfecto y vámonos que a planear el asesinato del presidente. ¿Cómo se preparó ahora sí este señor? Él rezaba, oraba, iba a misa y le pidió una pistola a Manuel Trejo para practicar tiro al blanco. No le pidió una ulera, ni un arco, ni o sea, dardos. letal. Sí, o sea, él quería practicar con una pistola. Entonces... Es que la práctica hace el maestro. Y sí, el tiro, donde puso el ojo, puso la bala. Bala literal. Es que era dibujante, era preciso. Oye, pues ya que planearon y que se, ¿cómo se llama? Se entrenó y todo esto... ¿Cómo ven si antes de llegar ahí al restaurante vamos a una pequeñita pausa para ver entonces cómo fue que ¿cómo se llama? Se dio el consuma el acto. Pause. Estamos de regreso y el personaje nos narra toda su travesía hasta el histórico restaurante La Bombilla. La Bombilla, que para los que no están en México y nos están escuchando, La Bombilla es un restaurante, bueno, es un lugar que ahorita actualmente es como un parque, ahí cerca en la Ciudad de México, por San Ángel Inn. Bueno, en ese tiempo estaba cerca de San Ángel Inn, Guadalupe Inn, para que vean que el término Inn está desde 1926. No es tan in. Como usted piensa.
para que vea que Estados Unidos está metido desde hace mucho tiempo. En los anglicismos nos En los visitan. anglicismos, así es. Bueno, entonces, en este restaurante La Bombilla, donde él, pues, asesina al presidente, se dirigió al mingitorio, preparó su arma al alcance de su mano, pero escondida, o sea, que no se viera. Y para evitar sospechas, porque se sentía nervioso, obviamente, sacó su bloc de dibujo y su lápiz para ponerse a dibujar, arguyendo que obtuvo la calma y estabilidad para que sus manos no temblaran al dibujar de nada más y nada menos que de Dios. Como alguien lo veía ya con sospecha, porque imagínense, si ahorita se restringe, en aquel entonces pues también menos el acceso a quien está cerca a una figura como un presidente. Él se concentra en ese momento en ir haciendo retratos de los comensales, o sea, de todos los que estaban en la junta comiendo. Perdiendo el tiempo, muy clásico ahí. En lugar de hacer el crucigrama o el laberinto con los crayoles, estaba dibujando. Sí, pues tenía talento el hombre. Cuando llegó a hacer el retrato del presidente, todavía tuvo el descaro de enseñarle los dibujos al presidente. Con tanta calma para asesinarlo, y justo cuando el presidente sonriendo voltea a verlo, ¡pum!, le dispara. Le disparó múltiples veces, no solo una vez. Ahora, a quienes no ubican al presidente Álvaro Obregón, gran amigo. Gran amigo. Le mandamos saludos. Está en Historia de Quinto Grado, en la página 58. No es cierto. No sabemos en qué historia está, en qué página. Pero el punto es que no tenía un brazo. No tenía un brazo. Y cabe resaltarlo porque le quedó bien para dispararle por donde no podía el presidente quitarle la pistola o empujarlo, pues porque no tenía brazo. Era un manco. Siendo su principal móvil el hacer una tarea que nadie se atrevería a hacer. O sea, él decía, es que nadie se atreve a matarlo, yo me voy a atrever. Confiesa la verdad sobre su parentesco con el movimiento cristero ya después, en el juicio, porque él relata que dice, al principio no quería hablar, o sea, yo estaba así de que no voy a hablar, me llamo Juan, y a nadie le decía nada, hasta que le dijeron, oye, es que ya tenemos a tu familia arrestada, y si no dices qué onda, pues... Y ese comentario de la familia yo creo que a él fue lo que le movió, ¿no? Ahí dijo, porque era un hombre casado con hijos, y dijo, ok, bueno, perdón, sí, soy yo, José de León Toral, y tengo parentesco con con el movimiento cristero. Bueno. Alias la madre Conchita. Alias la madre, era lo que te iba a decir, pero ¿echó de cabeza a la madre Conchita o no? Sí la echa de cabeza, pero fíjense, esto es muy importante porque él le dispara, y de hecho, o sea, se le dispara tantas veces que después, años después, después de los 70s, surge un estudio balístico del cuerpo de este hombre que pretendía mantenerse oculto. Él recibió un montón de disparos por todos lados que dicen, o sea, a menos que le haya hecho así de que... Sí, de que atrás, atrás de ti. Me ruedo, giro, disparo, Black Widow. O sea, hubo más de un tirador. Hubo más de un tirador en ese lugar. O sea, ya había varias personas listas para cometer eso. Pero bueno, en la historia de este leñero nada más nos cuenta la historia de él, ¿no? Sí, porque cuando se publica la obra, yo creo que a la par más o menos va saliendo el estudio balístico. Entonces, él confiesa que tiene un parentesco con el movimiento cristero, o sea, que no era otro más que la madre Conchita, y él dice que no es coautora del delito, puesto que solo hizo mención de cómo la fe católica en México saldría de su estado de opresión. No dijo que él lo hiciera, pero bueno. En un increíble nido de coincidencias, del que nacen atentados de envenenamiento, bombas en el Congreso y charlas semejantes, excusadas por Toral, quien jamás se entera que esas inocentes charlas de la madre Conchita podrían incitar a tales acciones. Toral dice que él siente alivio. O sea, de hecho, él platica que sintió alivio porque una de las balas le atravesó el corazón, diciendo que días antes él le había pedido a Dios que conmoviera el corazón de Álvaro Obregón, y que Dios le concedió su petición porque una bala le atravesó el corazón. Entonces, que él estaba tranquilo con Dios. Porque haz de cuenta que había cumplido lo que... Ajá, exactamente. Algo poético.
Ujú. Oigan, ¿cómo se llama esta serie de American Crime que hacen que hacen mucho de delitos, ¿no? Sí, de asesinatos famosos o de delitos famosos. Claro que está la temporada de Versace. Me encantaría que hubiera así una De Álvaro Obregón. de Álvaro De Obregón, estaría asesinatos, es que hay genial. muchos, nuestra historia está llena de asesinatos bastante controversiales, ¿eh? Perdón, Álvaro Obregón es una de esas. Después de esto que menciona del corazón y todo esto, la defensa a partir de ese argumento dice, ven, o sea, él cree haber cometido algo altruista, o sea, no es un crimen de odio para bajar la sentencia de pena de muerte a años de cárcel. Concluyendo con uno de los hechos más polémicos sobre esto, es que en el juicio no se entregaron los estudios balísticos ni periciales. O sea, no. No llegaron. Se perdieron. Se perdieron. No llegó. El Papa hizo una llamada. No lo dudes. No lo dudes. Cállate, lo vi como en una escena de película de esta de que nada más ves la manita con el traje blanco y el guante rojo y así de que y luego ¿Aló? Buongiorno. ¿Está la reina Isabel? Ay. Isabel, lo hicimos de nuevo. No, pero bueno, ¿y cómo concluye esta historia? El defensa de Toral dice perdón, el defensa de la madre Conchita le dice de que sí, la madre Conchita sabía y Toral ahora sí dice, no, ella no sabía. Y de que, ¿y por qué la mencionaste de que cuando te arrestamos? De que cuando soltaste la información del movimiento cristero. No, pues, no sé. No sé, no supe. Le quería dar una pista. ¿Quién soy? Dios, sálvame. Sí, tal cual. Entonces, se levantaron incluso calumnias contra la madre Conchita, calumnias que a lo mejor sí las creo. O no sé. Es que mira, decían que era tanto el apego de Toral a la madre Conchita que fue la primera persona que él pidió ver después no pidió ver a su familia, no pidió ver a su esposa, pidió ver a la madre Conchita. Y decían que incluso era como que su consorte, ¿no? O sea, como que su amante. Y por eso ya eso... se me hace sensacionalismo. A mí también y se me es hace que, mira, sensacionalismo. si ahorita estamos llenos de, ¿cómo se dice?, de perspectivas y de asegúnes con las redes sociales, con las imágenes, con los periódicos amarillistas y todo esto. Imagínate en aquel tiempo que no tenía, o sea, lo que decía el periódico era ley. Incuestionable. Era ley incuestionable, claro, que le metían, ¿cómo se dice? Pimienta. Canela. De su cosecha, canelita, para que picara más. Sí, claro. Y bueno, ahí concluye el primer acto. Nada más tiene 2 actos. El segundo acto es la comparecencia de la madre Conchita, quien tras presentar sus datos es cuestionada sobre el por qué vivía escondida, porque esta mujer se escondía, ¿no? A lo que ella contesta que era porque pues, la iglesia sufría persecución. Porque había persecución de la iglesia católica, claro. Claro. Se le cuestiona varias cosas, entre ellas las condiciones bajo las que conoció a Toral, su opinión de él y si era cierto que ella estaba dispuesta a morir con él. A lo que todas sus respuestas son elaboradas de esta manera en la que las religiosas hablan, como muy de que no, nada de morir con él. Yo iba a morir con o sin él. O sea, de que yo iba a morir por Dios, no con él. Como esta manera en que tienen incluso hasta su lenguaje condicionado para que no haya ningún solo hueco de argumento para que entren dudas de tipo, es que tiene una flaqueza de fe. No, o que tenga un fin político. Sí, no, es todo guiado a la espiritual, ¿no? Uh-huh. Ya. A continuación, el interrogatorio avanza hacia las juntas sediciosas, me gusta esa palabra, Sí, a mí también. que realizaba la monja, la cual ella niega que fueran sediciosas. Decía, no había nada de sedicioso en mis juntas. Entendiendo que lo sedicioso fueron juntas donde se hablaba de matar, donde se entregaba veneno, donde se fabricaban bombas. Haz de cuenta que las más malas de las malas del oeste. Sí, pero eso no era sedicioso, eso era como, un chascarrillo. Bueno, todo esto bajo una pobre investigación, porque realmente resalta el texto que tiene una pobre investigación, como que y neta ahí se detiene toda la investigación. Claro, uno ya después de haber visto Mindhunter y La Ley y el Orden toda su vida, pues sabes cómo se debe realizar una investigación. Claro, uno se vuelve experto. Claro. Ves Grey's Anatomy y ya eres cirujano. Pero como dices, con CSI la ley del perito, ya. Entonces ya no te das cuenta contamines que... la escena, amiga, o sea, no. Y aquí hubo muchas manos. Claro, no, hubo un montón de manos. Resalta que no solo Toral, como dices, había mencionado a la monja asesina, sino también una tal Miss Manzano, de 21 años,
una chiqui baby, o sea, una Un mujer muy feto, joven. un feto. Un feto, ajá. Eulogio González y Castro Balda, grábense este nombre, quienes tras un careo con la monja se desdijeron bajo la influencia de la religiosa. O sea, primero dijeron, sí, ella nos dijo que lo hiciéramos, y luego, no, ella no dijo nada. El interrogatorio cuestiona el porqué de la incongruencia, a lo que la madre replica que la señorita Manzano creyó alcanzarle el martirio como un favor. A mí la idea del martirio en realidad me parece algo como medio retorcido, como es como una especie de gloria a partir del sufrimiento, ¿no? Que es como algo medio, güey, por... Pues es que es espiritual, es espiritual y es como que específico de la religión, ¿no? Eso. Así es. Aquí es donde esto toma un tinte bastante oscurantista, medieval, no sé. El procurador hace mención de un sello de hierro con las letras JHC y una cruz, el cual ella era la dueña y del cual se aplicaba candente, o sea, este sellito sobre la piel para marcar a las personas que pertenecían a algún grupo cercano a la misma monja. O sea, esto era una vil secta. Sí, No, o sea, como- no era Belinda. No. No era Belinda poniéndole el Cállate. tatuaje a Lupillo Rivera, Marcando el ganado. a Nodal. Era la madre Conchita. Era la madre con... Conchita, que como dato cultural, JHC es Jesucristo Hijo Salvador. Perdón. Lo aprendimos en el retiro. No, pero ese es el En el retiro que vamos todos los yo años. viví esa época, amigo, yo viví esa época. De retiros. De retiros. Bueno, el texto menciona JHC, de hecho sí lo corroboré y hasta le pregunté a una persona que es católica practicante, mi mamá. Mi mamá. Le dije, Se de muy buena fuente. sí, le dije, oye, ¿y qué significa JHC? Me dice, no sé, nada. Me dijo lo mismo, JHC. JHS. Bien, el procurador la insta a jurar por su religión, le dice de que usted se considera buena cristiana y le dice que sí, una cristiana promedio, de que con cualquier ligereza humana de mi edad. Entonces, dicho esto, pasamos a la parte en la que los testigos, pues, testifican, lol. El primero es Arturo R. Orsi, quien hace una observación bastante atinada y que creo que ya todos nos dimos, ya nos ronda la cabeza esa idea, que dice, para mí, Toral no es un fanático, porque en primer lugar viene lleno de comprobantes para demostrar que es un fanático. Viene probando que lo que legalmente se llama una coartada. En segundo lugar, no es un buen católico, porque de buenas a primeras le echa toda la culpa a la Grey católica, y eso no lo hace un buen católico. ¿Ustedes qué opinan? Está controversial. Prefiero no opinar. A mí sí me Es que parece... es controversial, es A mí sí me controversial. parece que el vato llegó dando todo, así de que soy súper fanático, para decir... Bueno, es que era una persona vulnerable, o sea, recordemos Era muy joven. que tiene 27 años, es un artista, es una persona que cometió un crimen, o sea, Y aparte mucha tiene presión. mucha pasión por su religión. Sí. Y aparte. Pero bueno, ¿en qué concluye propiamente la historia de la obra? Mira, hay más comparecencias en las que se hacen, resalta que la señorita Manzano, la madre Conchita le entrega una aguja con veneno. Vale, un veneno y una aguja. Le dice, lo único que tienes que hacer es sumergir la aguja y rasgar por encima la ropa y rasguñar un poquito la piel del presidente. Ella estuvo en un baile donde estaba el presidente, bailando con varias personas, pero como que no lo logró y dijo, no, ¿sabes qué? Ah, o sea, sale a la luz de que ya había planes anteriores. De hecho, incluso sale a la luz que había juntas en las que la madre tenía una junta donde se pactaban cosas, se hablaba de cosas, y ella salía de la habitación a otra habitación donde nada más ella podía entrar y hablaba con otra persona. Y regresaba a dar la venia, a dar, bueno, No sabemos si era Dios o Lucifer. o algún ser superior acá. Algún ser superior. Un alien. El Mephistófeles. Mefistófeles. o algo por el estilo. Pero ella hablaba con alguien así de que, bueno, ahí vengo, le voy a decir si me da permiso. Y digo, De plano. así, y regresa, que sí, dijo que sí. Y ya. Entonces,
este mentirero, porque se hace un mentirero de que no, es que no fue así. Ay, yo dije, yo confesé eso. No, hombre, es que ese día me dolían los oídos. Haz de cuenta. Literal, o sea, literal así, un tipo dice, es que ese día a mí me dolían los oídos y no escuché nada de lo que dijeron y yo dije que sí a todo. O sea, Ay, típica. te peca. De último testigo, un fabricante de bombas. Me gusta destacar que se le cuestiona sobre la influencia de la madre Concha. Y el acusante le dice que todos tienen menos de 30 años y que por ende eran influenciables. Recordemos que antes la gente era mucho más inocente, mucho más... sí, ¿no? O sea, crédula, sobre todo ante las figuras de poder, ¿no? Que, como en este caso una monja. Al entrar al tema de las influencias, Toral y la monja, en un grupo de manifestantes, de repente están cuestionándole que si usted sentía que tenía influencia sobre Toral, no sé qué. De repente entra un grupo de manifestantes a la corte y se cancela la comparecencia. Ese grupo, ajá, porque pues ya era un tema muy sonado, ¿no? O sea, no era cualquier cosa. La última audiencia es iniciada por el abogado, quien sostiene conclusiones como parte acusatoria en la que comprime lo revisado a lo largo del juicio. La defensa de Toral, por su parte, alega que Toral está como suspendido en la creencia de cumplir el deber, por lo que califica su asesinato de crimen político, evadiendo que se le pueda imputar pena de muerte. Mientras que la defensa de Concha, ya bien confianzudo, De la Concha esa. de Conchita, de Conchis, entre silbidos y abucheos, insiste en que ella solo sufrió abusos a su buena fe y su confianza. Y completamente de la realidad. O sea, el punto es que al señor lo condenan y Conchita sale impune. Literal, concluyendo en que Toral es sentenciado a muerte, cumpliendo esta ejecución tras ser negado el amparo por crimen político el 9 de febrero de 1929. Ella fue condenada a 20 años de prisión en las Islas Marías. Concepción se casó con Carlos Castro Balda, el nombre que les dije que se guardaron. Órale. Uno de los enjuiciados, para contar con protección dentro del penal. Sin embargo, nunca se separaron. O sea, una vez que concluyó su sentencia, ella no se separó de él. Algunas figuras importantes del periodismo la entrevistaron y ella se dedicó a dar charlas sobre sus vivencias. Por último, el Vaticano publicó un libro con sus memorias llamado Una mártir de México y le permitió ser enterrada con su hábito de monja. No, pues si esta monja estuviera viva ahorita estuviera haciendo un webinar. Un webinar de cómo. Posiblemente, pues bueno, chicos, la verdad es que está controversial la historia, está muy interesante pasar por capítulos de nuestra historia y por capítulos tan fuertes y a veces medio desconocidos, ¿no? Silenciados, sí. Entonces, está muy interesante y muy interesante como planteamos la pregunta al principio de si podríamos morir o matar por un ideal. Yo no. Ay, no sé, lo voy a dejar en no sé. Pues aquí hemos acabado. Si nos gustan seguir en las redes sociales, que es Echando Drama por Instagram. Ahí también busquen el canal de YouTube, que es Echando Drama. Todo es Echando Drama, búsquenos ahí en Facebook. Todo eso, usted búsquenos por todos lados, por todo menos Snapchat. Ay. Ni Tinder tampoco. Ni Tinder tampoco. Acompáñenos para seguir echando el drama, para seguir platicando historias y para seguir echándonos aquí el drama de la vida. Nos vemos. Así es, esto fue Echando el Drama.